Ahora invito al doctor Elliot. Elliot, sim. Olá, Hola, estamos prontos. ¿estamos listos? Me está ouvindo? Elliot, Elliot, ¿me consegue ver a escucha? gente? ¿Nos puede escuchar? Yes, just Ok. Sí. let me see. A ver, There we go. aquí vamos. Ok. Good. Muy Thank bien. you, and thank you for the opportunity to Gracias por speak la to you today. oportunidad de hablar con ustedes hoy. Also, thank you to the translators. Y who make gracias it a los possible for me to speak intérpretes in English. Just a brief bit of background on me. por la I've had a interpretación. 20-year career at the US FDA. He tenido Regulating una carrera de 28 años en el testing, FDA, and I cuidando la retired parte 2 de years ago, diagnósticos in vitro. and now I'm doing consulting Me he work jubilado helping hace 8 años y companies medio and y developers trabajo hoy con consultoría, ayudando a empresas y desarrolladores primarily the FDA. a lanzar sus productos What a I'm going través to del talk about FDA. is very complementary to Marcela's talk. Voy a On hablar un Anvisa. poquito de I'm going algo to give que es bien a complementario a lo overview, que though, dijo in Marcelo sobre Anvisa, of the Marcela, ¿no? Que de Anvisa, pandemic on que es el FDA impacto and de la FDA's pandemia response to en it. el FDA y en la So, respuesta del the FDA a la topics that I'll be pandemia. covering, I'm going to talk to you about emergency use authorizations and how they Bueno, en mi function as a intervención way to vamos a provide hablar de access la to utilización de emergencia y cómo las serum autorizaciones sirven para diagnostics. ofrecer acceso a otros Hopefully that diagnósticos will durante una emergencia that sanitaria. have come about. Vamos a hablar un poco también sobre las realidades que surgieron de eso. There is long-lasting, I think. There are long-lasting Creo que esas implications for realidades the future son of permanentes, hay in the implicaciones para el US futuro, and para elsewhere la around the world. regulación de IVDs. Talk Voy a a hablar little también un bit poco de eso. about how innovative technologies will get noticed Y también by hablaremos FDA. That sobre is indeed cómo the esas theme for tecnologías today's innovadoras portion terminan of the meeting. siendo First, about notadas EUA, por el emergency use FDA. authorizations. What it's not a permanent marking authorization, but rather it's a En el caso de la utilización de emergencia, no son permanentes, pero es un enfoque regulatorio para disponibilizar productos esenciales en una emergencia sanitaria. Es un enfoque regulatorio más rápido que tiene dos implicancias. Primero, porque son necesarios estudios para la utilización de emergencia y que serán limitados en cuanto a una autorización permanente. El tema del sistema de gestión de calidad también es otra que tiene sus limitaciones, porque un sistema de gestión de calidad no es tan necesario y es distinto de cómo estamos trabajando con el tema de la pandemia, tanto por la OMS como por parte de los países. It begins with the declaration Vamos a ver of entonces todo el proceso. Todo empieza con una declaración de emergencia por el secretario de Salud, lo que equivale al Ministerio de Salud de muchos países. Entonces surge la sumisión de la utilización de emergencia y el FDA y los fabricantes pueden interactuar y encontrar formas de cómo avanzar. Luego se hace la submisión, la revisión, hay otras interacciones más, y la idea, el objetivo es tener la autorización para la utilización de emergencia. Y el producto puede ser comercializado durante la pandemia. Debido a las limitaciones en el caso de las submisiones, el FDA puede contestar en algunos días, semanas, en lugar de meses. Y una de las cosas que voy a mencionar pronto es que eso es lo ideal.
Fue como ocurrió al principio de la pandemia y realmente todo ha cambiado radicalmente. Bueno, en primer lugar, quiero hablar sobre cómo FDA se ha comunicado y también un poco más sobre la aceleración del proceso. Put together templates for emergency use. El FDA creó modelos para estas autorizaciones de uso emergencial. Y había palabras específicas que le gustaría ver, como la intención de uso o descripción del producto y cómo funcionaba y etcétera. Era algo de llenar los espacios vacíos en esos formularios. Voy a mostrarles. Aquí es un párrafo, el formulario es más largo. Y no había una explicación sobre todos los estudios necesarios para el uso emergencial. Necesitábamos pruebas de inclusión, de detección, para identificar las cepas que estaban ya y detalles de los resultados clínicos. Hay muchos modelos. Los actualizaron hace un mes más o menos, el 9 de noviembre, y aquí es el modelo de desarrolladores de pruebas para uso en el hogar. Hay otros modelos para uso de pruebas de antígenos, pruebas de monitoreo, pruebas moleculares y prueba molecular con muestras. Los estudios clínicos tienen que incluir los individuos que van a utilizar estas pruebas. Entonces, los estudios para pruebas en el hogar precisan de voluntarios que van a comprar las pruebas en una farmacia que podrían utilizarla y hacer cómo sería el performance. Hay muchas pruebas disponibles para uso profesional en laboratorio. Pero hay otros autorizados para uso en point of care. Todos los estudios conducidos hay que utilizar los usuarios reales para tener una idea del performance posterior. En el caso de la prueba en serie, eso quiere decir que la prueba incluye 2 swabs. Solo si el primer fue negativo y que se hiciera la prueba según la segunda prueba. Y si había una prueba positiva en la segunda muestra, sería necesario hacer una prueba de referencia, una prueba PCR. Y la segunda prueba, la segunda muestra sería utilizar para aumentar el rendimiento. Vamos a hablar un poco sobre la transparencia. Al inicio, FDA tenía reuniones virtuales todas las semanas abiertas a todos. Ahora son todas en la red, todos podrían compartir sus informaciones. Estas reuniones nos dan la oportunidad para hacer preguntas y obtener respuestas de inmediato de FDA. También crearon una caja postal para enviar preguntas sobre los modelos. El correo es el que está en la pantalla y hay más informaciones para ofrecer. Hay más informaciones sobre esos enlaces.
There have been about 70 FDA puede contestar a muchas preguntas sobre, sobre temas y las reuniones son de cada 2 semanas ahora. Y son muy importantes para que FDA explique un poco la manera como trata los temas de la pandemia. ¿En dónde estamos? Pues la semana pasada FDA autorizó pruebas para uso de emergencia. 293 son pruebas moleculares. 66 se las puede utilizar en muestras de casa o una prescripción molecular. Puedes comprar con la prescripción de un médico, pero hay otras tres pruebas moleculares sin necesidad de prescripción. OTC y MIP son las que no necesitan la prescripción. Hay 90 pruebas de anticuerpos. Hablé de serial screening, que son 20 de antígeno y 9 moleculares. Y son 40 pruebas de antígeno autorizadas en total. Recientemente, FDA revisó su política para las pruebas de COVID-19. En ese documento se encuentran las prioridades y el tema es el aumento del acceso. FDA recibió una serie de submisiones, era imposible trabajar una revisión completa. Entonces empezaron a priorizar el tipo de prueba. Cualquier prueba que aumentara el acceso, como autotest o los de point of care, los hechos en casa. FDA habló de un aumento de la fabricación, llegando a 2 millones de pruebas al mes. Si el fabricante no pudiera atender la demanda, no tendrían prioridad en la revisión, tampoco tendrían aprobación en su proceso. Entonces se publicó ese documento y el tema aquí es realmente intentar hacer el acceso, que aumente el acceso a un mayor número de personas. Vamos a hablar entonces de los desafíos de los procesos. El acúmulo de requisiciones llegó a 3,000 de los que aguardaban revisión. Y la respuesta fue de que todo el equipo de varias divisiones que no necesariamente lidiaban con los temas de enfermedad infecciosa, obviamente estaba el equipo principal que lideró todo el proceso y diferentes divisiones. Todos han sido reunidos para revisar las pruebas de COVID. Era imposible mantener ese nivel, pero han traído más 40 revisores. El problema es que los revisores no se convierten en revisores de la noche a la mañana. Eso lleva su tiempo. Hay todo un trabajo para desarrollar habilidades realmente para saber qué es apropiado en términos regulatorios. Y a la vez, FDA tenía una inconsistencia en los revisores. Había una consistencia en términos de la rigidez y además con todos trabajando en FDA
7 días a la semana, literalmente, de 16 a 20 horas diarias. Como resultado, muchos revisores veteranos terminaron jubilándose porque básicamente la carga laboral estaba muy alta. Entonces había revisores nuevos que se estaban contratando a la medida en que los veteranos se jubilaban, que tenían un gran conocimiento para hacer las revisiones. El FDA autorizó algunas de las pruebas de anticuerpos. No van a autorizar pruebas para utilización doméstica en casa porque no está claro cuánto cada uno puede decir que está o no protegido. El FDA tiene esa preocupación de que alguien va a decir la prueba dio positiva, entonces estoy protegido, no tengo que hacer ninguna medida para protegerme y proteger a los demás. Y hablando de recalls, de falsos positivos, algunas pruebas, pero eso solo destaca la velocidad y cómo se dio la fabricación también. Hablando de las variantes, sabemos que Omicron está entre nosotros y hay varias otras mutaciones. El FDA publicó una directriz que comparto aquí con ustedes y que habla de qué deben hacer los fabricantes para seguir ese tema. El viernes, FDA publicó un documento destacando que 26 de las pruebas moleculares aprobadas no detectarían algunos casos y varios conjuntos primarios de las pruebas. Entonces, la presencia Omicron sería detectado por esas pruebas, pero eso destaca la importancia de que nos mantengamos actualizados en cuanto a las mutaciones y que los fabricantes comprueben que es posible detectar esas variantes. ¿Y cuál es el estado actual de la regulación? Los revisores que fueron traídos al equipo para ayudar con la alta carga de trabajo regresaron a sus departamentos originales y hay muchos dossiers que están aguardando por ellos, algunos que habían sido enviados antes de la pandemia. Así que están trabajando ahora para lidiar con esos dosieres, pero las personas que trabajan en el Departamento de Enfermedades Infecciosas están trabajando con un volumen muy grande de trabajo. Un volumen que sigue muy alto, sigue siendo un desafío muy grande todavía. Y como resultado, FDA dijo que no aceptará más reuniones pre-envío de dossier si no tiene que ver con COVID. Son reuniones importantes porque los desarrolladores y los fabricantes se encuentran con representantes de la agencia para escuchar los comentarios de la agencia sobre los estudios y otros aspectos relacionados al dispositivo. Y son tecnologías nuevas. Hay opciones, incluye un programa llamado Breakthrough Device, otro Safer Technology, y es muy importante que los fabricantes se concentren en los beneficios y en los riesgos de las nuevas tecnologías. Hablando de nuevas tecnologías, ese es un tema interesante porque vimos un aumento muy grande en el número de nuevas empresas, sobre todo empresas generadas dentro de instituciones académicas y que están desarrollando tecnologías muy interesantes para pruebas como la CRISPR, intentando incluirlas en el proceso de diagnóstico. Y eso también trae algunas cuestiones, pues las personas de las startups salen de las universidades y no entienden muy bien todos los controles que todavía
hace falta que existan para la utilización clínica de sus productos. Hay un programa que se llama Rapid Acceleration of Diagnostics o REDEX. Quizá ustedes lo conozcan. El REDEX analiza básicamente nuevas tecnologías y promisorias, financiando los estudios de las nuevas empresas, ayudando en la interacción con el FDA para que puedan caminar con el desarrollo y el proceso regulatorio. Aquí hay un enlace para el programa si tienen interés. Y mi última diapositiva. Tenemos el impacto de la reglamentación para productos diagnósticos in vitro, con muchas interrogaciones aquí porque nada es definitivo, pero podemos esperar retrasos continuos porque el FDA está intentando trabajar con los dosieres que ya habían sido enviados antes de ese volumen grande de los que están asociados a la pandemia, y algo que ocurrirá más temprano que tarde quizá, que el proceso de revisión regulatoria sea más eficiente, porque ya ha sido demostrado que la utilización de esos modelos tal vez sea un concepto ayudar. La FDA se puede convertir más tolerante con pruebas que no necesiten prescripción médica y una presión política para que eso se dé, pero hasta el momento la única prueba aprobada o el autotest desde 2012 fue la prueba de VIH que se vende sin prescripción médica. Entonces, como dije, hay varias pruebas que se venden sin prescripción y también tenemos la esperanza de que esa experiencia de FDA ayude a que se prepare mejor para lo que está por venir. Pensando en otra enfermedad infecciosa. Gracias a todos por la atención. Obrigada. Gracias. Bueno, al final haremos una discusión con todos. Ahora invito al doctor José Alonso del Ministerio de Salud. Vamos a cambiar nuevamente nuestro tema, hablando de una importante respuesta de Brasil al VIH. Gracias, doctor José. Gracias, Flavia. Gracias por la invitación a la DIF, por la oportunidad de mostrar un poco de nuestro trabajo. Solo un momento que voy a compartir mi presentación. Vocês conseguem ver minha apresentação? ¿Pueden ver? Agora sim, mas não está no modo apresentação. Sí podemos ver, pero no está en modo presentación. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim, mas ela não está ¿Pueden no ver la presentación? Sí, pero no está en modo presentación. Agora sim. Ahora Perfecto. sí. Perfecto. Então, de novo, muito obrigado. E eu vou Nuevamente, muchas gracias. Y voy a hablar un poco sobre los desafíos de Brasil en cuanto a las cuestiones de diagnóstico en la búsqueda para alcanzar los objetivos 90-90-90. Un poquito de los datos de Brasil. En primer lugar, quiero hablar
O slide não está passando. No están pasando las diapositivas. Agora sim. Ahora sí. Primeiramente, eu gostaria de falar pouquinho Bueno, primero quiero hablar un poco histórico sobre DCCI, certo? el historial de CCI, que es el departamento donde trabajo, Histórico, ele vai se confundir justamente com a história que justamente se confundirá con la historia del VIH en Brasil. Entonces, desde 1982, que fue el año del primer diagnóstico oficial del SIDA en Brasil, tenemos 85, cuando el VIH realmente es descrito por Montagnier y colaboradores, y tenemos ya la primera prueba de VIH disponible. Entonces, hay un periodo de Brasil en 82 y Estados Unidos y Europa ya antes, ya había habido otros diagnósticos y podemos entonces comparar con el periodo actual para COVID, el tiempo que tardó para que saliera, surgiera la primera prueba comercial para VIH y para COVID. Pero es solo ver cómo la evolución tecnológica ha permitido que las cosas hoy caminasen mucho más rápido. Em 86 é criado En el año 86, el programa, se crea el programa de DSE y SIDA y toda la historia del diagnóstico en el 87, con el primer centro de orientación serológica, fue una de las primeras iniciativas para aumentar el acceso del diagnóstico de VIH. En 88 se crea el Sistema Único de Salud. A partir de ahí está la atención a los ciudadanos brasileños. En el 90 tenemos la ley orgánica del SUS. Perdón. E a gente tem aí em 91, né? En el 91 se inicia o processo para aquisição e distribuição gratuita la de distribución gratuita de antirretrovirales. Después se incorpora el programa que permitió el avance del tratamiento de hepatitis. 2013 sigue el camino de descentralización de diagnóstico con autorización de enfermeros para las pruebas rápidas de VIH, y también se ofrece la terapia retroviral universal a las personas que tienen VIH. Tem aí passo importante também. Tenemos un paso importante que es el primer registro para la autoprueba. Es una política, algo que se incorporó como política en Brasil, y hoy tenemos una distribución centralizada en el ministerio. Y 2019 ya el departamento ya ingresa a otras enfermedades como tuberculosis. De HIV, Lo que se refiere a la mortalidad de VIH, la unión de la tuberculosis al programa ya permite acciones más enfáticas para reducir la mortalidad en Brasil. Ele passa a ser Y reconhecido el nuevo departamento se reconoce como enfermedades crónicas y infecciones sexualmente transmisibles. Y ese departamento trabaja con prioridades para el objetivo que, si miramos todas las prioridades del departamento, también se refiere a VIH, como también otras enfermedades, el diagnóstico va por todas esas prioridades. Entonces, si quiere reducir la mortalidad de las personas con VIH, infección de tuberculosis, tengo que diagnosticarla precozmente y aumentar la importancia del tratamiento. Para tuberculosis y VIH, para la transmisión vertical, acceso al tratamiento, aumento del acceso a acciones de prevención, diagnóstico. El diagnóstico les ayuda. Hay que recordar siempre cómo el diagnóstico es importante para cualquier acción de combate a una enfermedad infecciosa.
sobre Aquí hablamos sobre la iniciativa 90-90-90 que se propuso en el 2014 y definimos metas, até 2020. Então, iniciativas. o ano passado Hasta el año pasado se avaliar, para que os países avaliassem o quão próximos ou teníamos que saber cómo estamos sobre esos números de la iniciativa que estaban cerca. Esta iniciativa 90-90-90 es una preparación para una meta mayor, más grande, que tiene el fin de la pandemia de IVH como problema de salud pública hasta el año 2030. Llegar al año 2020. 90-90-90 no es el fin. Empezamos a trabajar con metas más duras, 95-95-95. Y vamos a ver qué significa eso. Esta iniciativa tiene consultas a tomadores de decisión en varios países y el objetivo de la iniciativa es que el 90% que viven con VIH tengan el conocimiento de su estado serológico, que tengan un diagnóstico, el 90% de esas que estén con tratamiento y el 90% de estas en tratamiento estén en supresión viral. Para alcanzar los objetivos necesitamos una acción conjunta de los programas de salud de los países, de varios países del mundo, para que podamos alcanzar el objetivo final, que es la supresión viral, porque cuando alcanzo este punto reduzco la carga viral en la población y puedo reducir la transmisión de VIH y se puede tener acciones más eficientes de prevención en el territorio. Y para que un país sepa, a ver, la próxima diapositiva. Para que un país pueda monitorear el estado en el que se encuentra para alcanzar este 90-90-90, también hubo un esfuerzo a montar la cascada de cuidado continuo. Voy a mostrar la cascada de Brasil, pero solo para entender que la cascada toma en cuenta diferentes datos epidemiológicos del país. Referentes ao HIV, vai reunir os dados referentes a VIH, va a reunir los datos de la asistencia a esas personas. Y en Brasil, esos datos se pueden ubicar en dos documentos, sobre todo. Recién lanzado el Boletín Epidemiológico de VIH-Sida 2021, bien como el Informe de Monitoreo Clínico del VIH. Tenemos el de 2020 y pronto se lanzará también el de 2021. Pero quiero dejar bien claro que el Boletín Epidemiológico de VIH 2021 tiene realmente los datos referentes a la epidemia de 2021 y el informe de monitoreo va a traer los datos de 2020. Para dejarlo claro, es todo informaciones abiertas, accesibles en los enlaces que están en la diapositiva. Y próxima. Voy a hablar un poco sobre los números de la epidemia de VIH en Brasil. En 2020, conforme dispuesto en el boletín epidemiológico, tuvimos 32.701 nuevos casos de VIH en Brasil. Si observamos la serie histórica desde el principio de la notificación de VIH, son 381.793 casos de SIDA en Brasil. Es importante aclararlo, pues durante mucho tiempo solo se notificaban casos de SIDA. Casos de VIH son más recientes y por esa razón tengo este número de 381.000 casos notificados debido a ese motivo.
porque hasta un determinado año solo se notificaban los casos de SIDA y más recientemente empezamos a notificar los casos de VIH. Solo en 2019 fueron 43.312 casos y eso significa una reducción en la detección de VIH para 2020. Realmente lo vemos ya como un resultado del impacto de la pandemia de COVID que obligó, debido a las normas de distanciamiento social, sobre todo al inicio de la pandemia de COVID, y obligó a que la gente realmente se aislara. Las unidades de salud también terminaron convirtiéndose, bueno, pasaron a ser menos frecuentadas, y toda la situación de que muchos profesionales han sido desplazados a la atención de COVID. Entonces, todo eso combinado tuvo un impacto muy determinante en la detección de VIH. Perdón, está habiendo problemas con el audio del ponente. A gente pode ver aí também Podemos ver aquí también la tasa de detección. Primero eran datos nacionales y ahora son datos por región. Brasil, certo? Então a Por gente región vê de Brasil, y podemos ver justamente una tasa de detección por 100.000 habitantes con una caída importante de 2019 a 2020. Y eso en todas las regiones de Brasil. Sin embargo, a gente pode ver podemos ver assim, num lado de boas notícias, en la parte de buenas noticias, ela também está em franca queda, que está resultado sufriendo una caída que es un resultado directo antirretrovirais, de la distribución de antivirales. da contagem de linfócitos TCD4, isso é uma ação, tratamento Es una acción, un tratamiento universal con una acción de un impacto muy positivo en el tema de la mortalidad, con una reducción muy importante y una tendencia de que siga cayendo. Y ese tema de la no necesidad de tratamiento antiviral hizo que soluciones más creativas y que atendieran mejor a los pacientes fueran tomadas, y más adelante vamos a hablar de esas soluciones. Y el periodo de pandemia también nos obligó a trabajar ese tema. Tá. E aí, também no campo das boas También en el campo de las buenas noticias, dados, eles demonstram los datos demuestran, si vamos a observar la barra referente a los niños menores de 5 años, las nuevas infecciones están sufriendo una caída, una reducción muy importante en 2020. La detección en personas embarazadas sigue muy alta, como podemos ver. Y podemos ver que, pensar que eso es algo positivo, porque si estoy logrando trabajar prenatal con mejor prevención de VIH, puedo tener, sí, realmente es una noticia importante. La conexión de José Alonso está muy mala y estoy teniendo problemas para comprenderlo, perdónenme. nos casos em crianças menores de 5 anos, tá? E aí, também a gente continuando aí Siguiendo sobre a questão do con el tema del prenatal, em 2020 en 2020 fueron 7.814 7.814 gestantes infectadas con VIH. En 10 años tuvimos un aumento de 30%, como mencioné, no es necesariamente algo negativo. Cuando tengo una mejor detección del VIH en la gestante, logro implementar mejores prevenciones verticales, y es realmente algo que termina siendo muy positivo si pensamos en términos de combate.
como eu falei para vocês, a Como les dije, la tasa de detección en mujeres gestantes por región, tenemos una serie histórica con un aumento de la tasa de detección. Sin embargo, eso termina siendo algo positivo, pues se refiere implementação de ações a implementación de acciones de prevención vertical. também aí a gente olhando, né, especificamente Y observando específicamente la detección de SIDA en menores de 5 años também y por regiones también la tendencia de caída de forma general menores de 5 en niños con menos de 5 años. Próximo. E aí quando a gente vai falar sobre a Y distribuição cuando vamos a hablar de la distribución de los casos de VIH y SIDA, refere à idade e sexo, a gente en vê lo que se refiere a edad y sexo, vemos en Brasil una epidemia predominantemente en hombres. Las mujeres y hombres son casi 70% de los casos, mujeres son más de 30% de los casos. Pero hay una característica muy importante de la epidemia de Brasil en 2020, que es el hecho de que la epidemia alcanza más a las personas jóvenes. Podemos ver la franja de entre 20 y 30 y pocos años, concentrando la mayor parte de las personas infectadas. Es un dato muy importante de la epidemia en Brasil, porque vemos la necesidad de enfocar en algunas poblaciones para que podamos trabajar la prevención de transmisión de VIH. Y vemos que la población joven está muy vulnerable a la transmisión en este momento. Es una población a la que tenemos que observar con cuidado e implementar acciones, porque si pensamos es una franja entre 20 y 34 años, pero si pensamos que el diagnóstico no se da de forma inmediata y solo logramos diagnosticar a alguien, podemos pensar que hay gente de 20 años que se infectaron 2, 3 años antes del diagnóstico. Entonces tenemos una población muy joven infectada. Entonces es muy importante observarlo en lo que se refiere a la transmisión de VIH. Otra cosa muy importante sobre la epidemia de Brasil es que el diagnóstico tardío, como dije, los de 20 años a 34, pero que pueden haber sido infectadas 2 o quizás 3 años antes, es algo que vemos aquí en el tema de recuento de linfocitos de TCD4 en las personas en el primer análisis que hacen, al que son vinculadas a las unidades de salud. Entonces hay datos de 2020, son 28% de las personas que inician su seguimiento en la red pública, 28% de esas personas con TCD4 por debajo de 200, y esa enfermedad es un señal de que la infección se dio antes. Entonces el diagnóstico tardío es algo que todavía hay que ser combatido en Brasil con una acción que será el foco de nuestra acción futura. E quem é essa população que ¿Y eu estou falando? quién es esa población? Y estoy hablando, ¿no? Esa población que vive con VIH en Brasil. A gente pode dizer que o Brasil Podemos decir hoy numa situação que Brasil vive en una situación de una epidemia concentrada en algunos grupos poblacionales. Podemos ver aquí que son datos de estudios independientes y algunos del propio Ministerio de Salud que solicita a investigadores, pero los datos demuestran que en la población general de Brasil la epidemia de VIH alcanza 0,4% de la población, pero cuando voy a trabajar con grupos específicos veo altas prevalencias de la infección de VIH. Algunos estudios demuestran la prevalencia de VIH que varía mucho, de 1,2 hasta 18%.
é uma população extremamente La población trans es sumamente vulnerable al VIH y puede llegar a 36% de prevalencia de VIH. Y otros grupos prioritarios, poblaciones vulnerables como mujeres trabajadoras del sexo, usuarios de drogas inyectables, contando con altas prevalencias del VIH. Entonces, viendo en el gráfico, justamente están las poblaciones que necesitan un enfoque de atención, que son las poblaciones que llamamos poblaciones llave, clave o prioritarias de VIH. Próxima diapositiva, por favor. Então, quem são essas populações-chave? A gente tem que entender que ¿Quiénes son esas poblaciones? El VIH es una infección que actúa en las fragilidades de vulnerabilidade. algunas vulnerabilidades relacionadas a algunos grupos poblacionales. Entonces, de esa forma tengo las poblaciones clave, que son segmentos con prevalencias desproporcionadas de la infección comparado a la población general. Y tenemos también las poblaciones prioritarias, que son segmentos con vulnerabilidades asociadas a la situación de vida o contextos sociales, históricos e estructurales. Son esas las poblaciones en las que tenemos que enfocar cuando pensamos en combate a la infección por VIH. Vemos aquí que esas poblaciones tienen una intersección que está directamente relacionada a todas esas vulnerabilidades que esas personas están sometidas. Contexto social, discriminación, y que incluso van a afectar la atención de esas personas, una vez que, debido a eso, la persona no logra llegar a un servicio de salud para obtener el diagnóstico y tratamiento. Então, apesar disso, a gente tem que Entonces, a pesar de eso, tenemos 45,000 personas que iniciaron el tratamiento para VIH-Sida en 2021. Recordando lo que hablé de la notificación, que pese que tengamos un número de notificaciones presentado anteriormente, tengo de 2012 a 2020 666,000 personas en tratamiento para VIH en Brasil. En 2021 son 694,000 personas en tratamiento, lo que es muy importante, porque es justamente eso. Tenemos que tratar a todas esas personas y estamos realmente trabajando con tasas crecientes de dispensa de terapia retroviral. Y como dije antes, lo que ayuda mucho en la adhesión a ese tratamiento antirretroviral es que, debido a la pandemia de COVID, para asegurar que la persona con VIH no tenga que ir tantas veces a la unidad de salud, el Ministerio de Salud abrió la posibilidad de dispensar el tratamiento antirretroviral para hasta 90 días. Entonces, antes las personas buscaban sus medicamentos en 60 días y se amplió para 90 días. Fue una experiencia exitosa y vemos que siempre, desde que se implementó en 2019 la medida hasta 2021, vemos un aumento de la cantidad de personas que tienen esa dispensa para 90 días. Esperamos que ese número siga creciendo a lo largo de los años. Próximo. Estamos siempre trabajando la cuestión de distribución. Necesitamos realmente hacer más pruebas, detectar el virus para poder iniciar el tratamiento de más personas. Hoy en Brasil, el tiempo promedio para inicio de tratamiento es de 30 días tras la entrada del paciente en los servicios de salud. Pero ese ingreso del paciente no es necesariamente la primera prueba. A partir de la primera prueba tendremos muchas situaciones que van a variar, pero tenemos siempre que trabajar la reducción de ese tiempo. 30 días es mucha cosa, tenemos que reducirlo cada vez más. Y la distribución de pruebas termina siendo un paso muy importante.
Y como pueden observar, los números de 2020 a 2021, seguimos ampliando la distribución de pruebas. Pode passar. Próximo. E aí, isso tudo, né, eu falei para vocês, esses dados. Como les dije, todos esos datos realmente es para darles un panorama de cómo llegamos a la cascada del cuidado continuo. Esa es la versión más actualizada del VIH en Brasil, donde tenemos el primer conjunto de barras con el número de personas diagnosticadas de VIH. Tenemos los diferentes colores, una serie histórica desde 2012 hasta 2020. Entonces, el primer conjunto de barras son las personas diagnosticadas, el segundo son las personas en terapia antirretroviral y el tercero son las personas que alcanzaron supresión viral o una carga ya no detectable, y realmente Brasil logró sobrepasar la meta del 90% de las personas que necesitan tratamiento que han llegado a la supresión viral. Como ya dije, lamentablemente, la pandemia de COVID tiene un impacto importante en las acciones de diagnóstico, y si ustedes notan, después de una tendencia histórica, una serie histórica de crecimiento del diagnóstico, de 2019 a 2020, lamentablemente tuvimos una caída, y que atribuimos realmente al tema de la pandemia de COVID, que tuvo un impacto no solo del diagnóstico de VIH, sino muchos otros agravamientos. ¿Cuáles son entonces los desafíos que tenemos para la ampliación al acceso diagnóstico? Brasil es un país de dimensiones continentales, es un país muy grande. Entonces realmente tenemos una gran heterogeneidad en nuestras regiones, desde la región amazónica, con varias regiones de difícil acceso geográfico, y São Paulo, con otros tipos de dificultades de acceso. A la implementación de diagnóstico en regiones de difícil acceso geográfico es un desafío que se tiene que superar. Tenemos que ampliar el acceso a poblaciones prioritarias, como mencionamos. El difícil acceso no necesariamente es solo geográfico, puede que sea social, y eso afecta de forma determinante a las poblaciones clave. Tenemos que reducir el tiempo de respuesta para el usuario, pues él tiene que tener su vida solucionada cuando él está en la unidad de salud, pues puede que no tengamos cómo encontrarlo después, y posibilitando las pruebas en contextos específicos para asegurar que todas las personas tengan acceso a ella. Y para eso, né, a evolução Y tecnológica para eso la evolución tecnológica nos trajo diferentes tecnologías justamente superar aqueles desafios. Então, para superar los desafíos. El point of care, que se ejecuta en el lugar de atención del paciente, incluso durante la consulta. Tengo equipamientos que son near point of care, o sea, casi point of care, que necesito una estructura de laboratorio, pero esa estructura es mínima muchas veces. Y aún así es un equipamiento de uso bajo demanda que me permite dar una respuesta inmediata al paciente. Y las pruebas tradicionales en laboratorio, que estoy hablando de lugares de grande capacidad para un flujo de muestras. E o desafio é justamente como Y el desafío es cómo logro encajar las tres opciones como red con el objetivo. Próxima. Solo para dar un ejemplo, puede regresar. Entonces, solo para dar un rápido ejemplo de los tipos de tecnologías que están disponibles hoy en Brasil. Como point of care, tenemos pruebas rápidas y inmunocromatográficos. Near point of care, las tecnologías rápidas, que son los equipamientos que usan un cartucho para
y también la de laboratorios con biología molecular automatizada. Tengo entonces una situación con muchas opciones, como un menú de tecnologías, y puedo disponer en mi red con el objetivo de realizar el mejor tratamiento, desde inmunoensayos laboratoriales hasta pruebas de ácidos nucleicos rápidos, pasando por inmunoensayos inmunocromatográficos. Son varias las opciones con aplicaciones específicas y muchas veces nos quedamos con la pregunta, independiente de cualquier cosa, porque tenemos la tendencia de hacer como rankearlo todo, ¿no? ¿Cuál es la mejor prueba? Y si hay algo que la experiencia de Brasil fue muy importante demostrar, es que no hay una mejor prueba. Depende de la situación, del objetivo que quiero alcanzar. Tengo siempre que evaluar riesgos y beneficios cuando implemento una tecnología de diagnóstico. ¿Cuáles son mis riesgos? ¿Son falsos resultados? ¿Un falso no reagente? ¿Falso no reagente? ¿Cuál es mi campo cuando utilizo? ¿Tengo acceso, ganancia individual, ganancia colectiva? Nunca voy a tener una situación ideal con ese equilibrio perfecto. ¿Qué puedo hacer? Acercarme a una situación ideal, presando los riesgos y aplicando. Sería falso no reactivo y reactivo. Cuando lo hago, pensando en la estructura y el objetivo. Próximo. Y hoy, lo que se refiere a las acciones, intentamos trabajar una estructura de red en ese formato de pirámide, donde tengo los distintos niveles de la pirámide, trabajando con los diferentes niveles de complejidad, desde un nivel 0, que es el más sencillo, con un número de complejidad, hasta nivel 4, en que estoy trabajando con tecnología pesada en laboratorios de referencia, que tiene un rol muy específico en la red. Pero esa posibilidad de niveles de complejidad distintas me permiten establecer diferentes estrategias para pruebas. Puedo tener pruebas basadas en servicios de salud tradicional hasta las llamadas estrategias de pruebas extragrupos, extramuros que van a utilizar los lugares de convivencia, sobre todo en las comunidades clave de VIH, y también pruebas por pares, como las estrategias que tenemos para distribución de autoprueba, autoteste en Brasil. Es muy importante en lo que se refiere a las acciones implementadas por el Ministerio de Salud, y tenemos que pensar que ese diagnóstico siempre tiene que tener seguridad para el paciente como para el profesional que está ejecutando la prueba. Entonces, el Ministerio de Salud trabaja con un ambiente de alianzas estratégicas y acciones para asegurar la calidad de esos resultados, sobre todo cuando hablo de pruebas rápidas, que son esas en las que estoy descentralizando para profesionales que no necesariamente tienen formación en área laboratorial. Próximo. Próximo. No tengo audio del panelista. E aí, além dessas... Además, José, a gente perdeu seu som. José, no te estamos escuchando. Eu acho que o José está tendo problema. Creo que él está con problemas con su conexión de internet. Vamos voltar aqui, então. Vamos a volver aquí entonces. Quando Y consegue resolver aí, cuando probleminha de conexão. solucione, creo que hubo algún problema de conexión.
Bom, a gente está aí com um avançar da hora. Ya estamos con el horario avanzado y voy a hacer un comentario que es importante para ver la presentación de Cassiano con datos del COVID. ¿Quién se hizo el testeo? La edad de las personas, cuáles eran los síntomas. Y vemos la presentación esta final, que también tiene datos y nos trae ya de más de 30 años de programa de salud pública de IVH. Se habla de población clave y prioritaria para testeo. Y cuando observamos los datos de Cassiano, que el 11% de las personas que buscaron el testeo en farmacia eran mayores y que la que fue más positiva, más podemos definir una comparación sobre una población prioritaria de quién debe hacer el test, la prueba. Entonces, por eso es importante tener un programa de salud pública y una vigilancia con pandemias y epidemias. ¿Está Cassiano en línea? Eu vou pedir então para Voy a pedir al doctor Segundo a que haga un comentario sobre esa discusión que tuvimos. Mostramos la importancia de la prueba rápida en farmacia, en el entorno laboral, en la atención básica. ¿Y cómo ves eso? El uso en esas pruebas y cómo se monitoreaba. Creo que hemos visto hoy día algo muy importante, ¿no? El tema de atención primaria de salud fortalecido con el uso de pruebas rápidas. Hemos conversado entre las diversas presentaciones y desde el tema de las autopruebas que están autorizadas en algunos países hasta el tema de aquellas pruebas de laboratorio más complejas. Pero probablemente en el marco de esta pandemia, una de las cosas importantes que han pasado es el escalamiento. Definitivamente este tema que ustedes han hecho en Brasil, con la utilización de las miles de farmacias que tienen disponibles para realizar más de 3 millones de pruebas de COVID a la población, probablemente ha dado un alivio y un respiro muy grande a los servicios de salud, porque estamos hablando de que 3 millones de personas no han tenido que llegar al hospital o al centro de salud más cercano para hacerse una prueba de COVID. Y hemos visto que el porcentaje de personas positivas a estas pruebas de antígeno rápida en las farmacias era pequeño y ha permitido el aislamiento y cuarentena voluntaria rápida en la comunidad. Entonces, esta aproximación creo que es importante. Nosotros, si bien hemos trabajado la validación clínica en un hospital, creemos que los siguientes pasos tienen que ir por el lado del escalamiento, es decir, de llevar estas pruebas rápidas, sean moleculares o sean de antígeno, hacia la comunidad. De hecho, ahora nuestro equipo está trabajando en una prueba de antígeno en un centro de salud comunitario, donde estamos mucho más cerca de la población que lo necesita. Y este tipo de investigaciones, este tipo de estudios, este tipo de aproximaciones creemos que es importante para poder no solo combatir esta pandemia, sino otras pandemias. Ya nos acaba de mostrar el trabajo del Ministerio de Salud en el tema del 90-90-90. Han excedido el 90% para el caso de supresión viral, pero básicamente tomando una decisión de salud pública que es importante, es decir, dándole medicamento a las personas que viven con VIH para 6 meses. Ya no estamos hablando de que viene cada semana o viene cada vez a recoger su tratamiento, y creo que ha sido importante que en el marco de la pandemia una persona con VIH que tiene un riesgo ligeramente incrementado para tener un COVID severo tenga el medicamento en su casa y no tenga que estar yendo al centro de salud. Tá bom, obrigada, doutor Segundo. O José está de volta? Já voltou? Você quer finalizar, José, com últimas palavras? Convido também o César, o Segundo e o Pablo. ¿Quiere finalizar también? Que está en línea con nosotros. Agradecemos por la participación y su tiempo, por estar con nosotros, aunque ya estamos un poco retrasados. Y les pido a José que finalice su presentación, incluso que hable sobre la importancia
de diagnóstico y que fueron muchos años que se implementaron nuevas tecnologías y tenemos que traerlo a la pandemia de COVID y mostrar que se implementaron nuevas tecnologías a lo largo del tiempo. Le paso la palabra a José. A José. Gracias. Perdón, mi conexión no está muy buena, pero quiero finalizar mi presentación y la gran lección de VIH, cómo la evolución tecnológica nos ayuda a implementar acciones innovadoras. Necesitamos eso. Necesitamos innovar y necesitamos valor, porque antes, cuando se decidió que los enfermeros podrían hacer la prueba rápida, eso no fue fácil. Es algo que hasta hoy tenemos que trabajar. Tenemos que estar siempre innovando y pensando, y en lo que se refiere específicamente a la epidemia de VIH, tenemos un estatus jóvenes, son los jóvenes que se infectan. Tenemos que seguir innovando en lo que se refiere a las acciones del Ministerio de Salud y que planificamos seguir la expansión y tenemos que pensar que no tenemos muchas informaciones sobre la incidencia del virus del SIDA. Tenemos una medida indirecta que tenemos una parte importante para diagnosticar y eso nos muestra que no podemos perder la oportunidad para hacer el diagnóstico de las personas. Entonces, algo que tenemos que trabajar es esta detección de las ventanas y cada vez más cortas. Y eso es importante para seguir con esta lucha para alcanzar después del 90, 90, 90, llegar a 95%, porque es lo que tenemos que pensar. Cuanto más cercanos estamos de diagnóstico, más difícil será. Principalmente com algumas reduções de janela de detecção. Obrigado. Tá ótimo, obrigada, José. Pablo, Gracias, José. Pablo, te invito a que traigas una reflexión final sobre la utilización de las pruebas. En tu presentación pusiste la importancia de actualizar las normativas, de dejarlo más claro para que se pueda utilizar. Si estás disponible todavía para comentarlo. Buenas noches una vez más. Yo creo que la utilización de la tecnología en la punta de atención es de hecho el camino. Eso ya está demostrado, son varios estudios y eso nos va a auxiliar en el control, sobre todo en nuestro caso, hablando de prevención de diabetes, epidemias, pero ya hablamos de hipertiroidismo. Ese es el camino. Lo que necesitamos ahora, avanzar en términos de legislación, dando una fundamentación jurídica mejor a todo el proceso, rompiendo el paradigma de la estructura de laboratorio. Y hablo del punto de vista de los biomédicos y farmacéuticos que se apegan a ese tipo de argumento para que podamos avanzar en términos de tecnología. Y los demás pueden hablar mejor que yo, pero en Estados Unidos tenemos 136 parámetros disponibles de point of care. ¿Y por qué no utilizarlo? Necesitamos pensar en la calidad de vida de los pacientes. No podemos apegarnos a temas clasistas. Tenemos que avanzar sin ningún lugar a duda, siempre poniendo el control de enfermedad, calidad de vida de las personas. No pueden ir a la cola de hemodiálisis porque no se puede utilizar porque la regularización no permite. Por otra parte, es verdad que tenemos que preocuparnos por la calidad, como dije en mi presentación, porque no elegimos cualquier equipamiento. Pensamos en equipamientos que pudieran tener una validación externa, pero además de confiar en la validación externa, trabajamos con nuestro equipo para que pudiéramos también hacer una validación interna, la garantía de la calidad de los resultados de esas pruebas, que también es fundamental. Concluyendo todo el ciclo, solo quienes pueden beneficiar con las pruebas rápidas son las pruebas en la punta. Durante la atención,
Son los pacientes y en ellos tenemos que pensar. Muchas gracias, doctor César. Lo invito a que traiga unas palabras finales de su experiencia en la importancia de las pruebas en el entorno laboral. Sin lugar a duda es impactante. Y bueno, las palabras finales entonces. Sí, en principio muchas gracias por la invitación. Se escucha bien. Definitivamente la pandemia nos ha dejado oportunidades de aprendizaje. Y en este caso, estas pruebas que tenemos, como bien decía la persona que me antecedió en relación, son tecnologías disruptivas que tienen que verse con un enfoque diferente, ¿no? Definitivamente es un alcance de diagnóstico que tiene que verse en un entorno relacionado, por ejemplo, al tema de sistemas de información, tecnología, y a veces el error es tratar de incluirlo dentro del sistema de laboratorio clásico, ¿no? Entendamos, esta es una tecnología disruptiva que tiene todo un entorno diferente, ¿no? Y en el entorno laboral aplica muy bien, porque nosotros lo que nos interesa es la rapidez en toma de decisiones, y en el contexto COVID nos ha servido mucho, ¿no? Particularmente dentro de estos 2 años he tenido la suerte de no tener casos en centros laborales de COVID, justamente por la aplicación con metodología epidemiológica de este tipo de pruebas antes de mandarlos a las campañas y lugares de trabajo, ¿no? Muchas gracias nuevamente y un abrazo desde Perú. Obrigada. Convido o Dr. Elliot. Gracias. Ahora invito al doctor Elliot a que traiga sus palabras finales sobre la importancia de las pruebas en nuevos ambientes y cómo podemos seguir monitoreando la calidad de esas pruebas. Yes, thank you very much. Muchas Just gracias. 3 things that I jotted down, not Solamente necessarily related to 3 cosas que well, quisiera quality is comentar essential, que he of course, apuntado. but at the same time, access is Calidad es also esencial, essential, obviamente, and pero anything a that la can be vez el done to increase acceso es access esencial. is critical. Y todo lo que New se hace technology is para aumentar el wonderful, acceso but es if it can't be fundamental. used by La the nueva people who need it, then it tecnología es doesn't have a excelente, lot of pero value. The second es thing is, necesario, I bueno, think si we no can learn son from the las personas pandemic. que lo necesitan, Big que lo utilizan, no opportunities tiene here mucho valor. on how to bring Podemos sí forward aprender con la technology and tests pandemia, de la pandemia quickly. tenemos oportunidades, We should tenemos muchas pruebas nuevas que han sido concentrate on learning lessons desarrolladas from what we y are debemos experiencing right now. And the concentrarnos last en thing esos is, I aprendizajes would que estamos teniendo hoy advocate día. for Y lo último que quisiera regulations decir to es not que only consider risk, but also voy to a consider defender la benefit. reglamentación It's important that para a number of speakers have considerar talked about los that today. beneficios. If the benefit outweighs Muchos the risk, panelistas then hablaron de eso hoy, it entonces los beneficios be son a más good grandes que opportunity los to riesgos. Y eso sería una have the buena regulations keep that in oportunidad mind. So thank you very much. para que los órganos reguladores lo tengan en consideración. Muchas gracias. Bueno, gracias por haber seguido con nosotros. Mañana estaremos de regreso a las 9 de la mañana con más pautas muy importantes de discusión. Otra vez hablaremos de autotest con la experiencia de nuevas tecnologías que están siendo incorporadas en el Sistema Único de Salud, que podemos discutir y traer experiencias para que otras tecnologías se incorporen. Agradezco la participación de todos y gracias al doctor que está aquí con nosotros en vivo y los que estuvieron con nosotros hasta ahora. Muchas gracias. Finalizo por hoy aquí. Muchas gracias a todos.